fue generando un rencor. Ellos tenían una idea, siempre fueron muy nacionalistas, ellos tenían una idea de que esa guerra la hubieran podido ganar si hubieran presentado las cosas de otra manera, y ellos sintieron como que les habían de cierta manera robado su guerra. Así parezca raro, en esta época empezó a generarse, o sea, un resentimiento tan fuerte que un personaje como Hitler le quedó muy fácil llamar a las masas, envenenarles más la cabeza, y hasta el punto tal que Alemania en pleno pidió por guerra. O sea, ellos querían ir a la guerra, mientras que los otros países que habían estado en la Primera Guerra Mundial, ellos no querían entrar tan abiertamente, por lo menos no se dio ningún gesto de guerra. El que empieza a dar el primer golpe cuando ya sube, pues es Hitler. Antes incluso de que se diera la Primera Guerra Mundial, ellos ya se anexan, ataca lo que antiguamente era una parte de Austria-Hungría, o sea, el país se dividió después de la Primera Guerra, quedó Austria aparte y Hungría, y él se toma Austria, o sea, lo invade, lo reclama para sí mismo, reclama unas porciones de Checoslovaquia para sí mismo. Ahí ya van dos infracciones grandes al armisticio que se había hecho. Ellos no podían tener ejército y él no lo cumplió. Él hizo un ejército gigantesco y empezó a invadir los países vecinos, o sea, a retomar el imperio alemán. Y Francia e Inglaterra no tuvieron la fuerza para detenerlo. O sea, intentaron hacer unas negociaciones, pero no querían entrar en la guerra, entonces le permitieron. Lo que pasó es que inmediatamente él, al año siguiente, invadió Checoslovaquia. Y cuando él invade Checoslovaquia, pues tampoco fueron capaces de hacer nada, ni los ingleses ni los franceses, pero Inglaterra es la primera que empieza ya a chocar con ellos, ¿no? A abrir ya el camino a la guerra directa entre Inglaterra y Alemania. Acá cuando él hace eso, sucede una cosa que sí, o sea, pero nadie se lo esperaba. El archienemigo siempre de los alemanes pues fue los rusos. Y en ese momento sale a la luz un acuerdo, que es el acuerdo Molotov, que, donde firma Stalin y Hitler un acuerdo de no agresión. Entonces, entre los dos enemigos, por el frente oriental, ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a agredir. Y para ya, digamos, acordar ya bien el pacto, hay un país entre los dos que se llama Polonia y dicen, pues, lo vamos a dividir en dos. Hitler empieza la invasión de Polonia, se toma la mitad de Polonia que le corresponde, semanas después van a venir los rusos y van a tomar la otra mitad de Polonia. Con la invasión de Polonia se da inicio formal a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí, Hitler todavía sigue teniendo las mismas condiciones que en la Primera Guerra Mundial. Tiene una superioridad militar impresionante. La tecnología alemana en cuanto a guerra, en cuanto a armas, era mucho más avanzada que la de los aliados. En cuanto a todos los aspectos, submarinos, armas de fuego, de repetición, artillería, tenía mejor tecnología, mejores tropas. Pero Alemania tenía un ejército más reducido si usted lo compara pues, con toda Europa, que es la que se va a unir, Estados Unidos. Y además de eso, pues la producción de Alemania, el nivel de producción industrial de Alemania es limitado. Alemania tiene una producción muy grande, pero es limitado lo que ella puede producir porque es un solo país. En cambio, la producción industrial que va a marcar la diferencia, igual que en la Primera Guerra Mundial, pues es la de Estados Unidos. Es una producción muy grande que no va a estar siendo atacada ni bombardeada, entonces es ilimitada, digamos. En este momento, pues la guerra favorece a Hitler. Hitler tiene por un lado protegida su espalda por Stalin, por su enemigo, por su antiguo enemigo, y por el otro lado, pues tiene a sus dos rivales de la Primera Guerra Mundial con los que tiene que desquitarse, ¿no? Francia e Inglaterra. Él envía a sus tropas. La estrategia de él en esta Segunda Guerra Mundial es la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, y que la guerra sea tan rápida, que el ejército alemán sea tan fuerte, tan bárbaro, que avance con tanta velocidad sobre el territorio enemigo, que en muy pocas semanas, era la idea de Hitler en un comienzo, tomarse Europa. Vuelve a fracasar en ese intento porque la resistencia de los aliados fue tremenda en todos los campos. Entonces, cuando él abre ese frente, él se da cuenta que no alcanza otra vez a barrerlos completamente, sino que hay una resistencia que lo alcanza a ir frenando a él. Por este lado, por el frente occidental, donde queda Francia e Inglaterra, y por donde va a pelear la guerra más dura, digamos. Ahí comete él un error muy grande. Mientras que él está haciendo eso, el ejército rojo, que es el de Rusia, el de los comunistas,
va a intentar tomarse un país que queda hacia arriba de Polonia que se llama Finlandia. Es un país que queda muy al norte, o sea, tiene unas condiciones de clima muy fuertes y ellos por las condiciones climáticas invernales pues no logran tomarse buena parte, sino apenas unos pedacitos de la frontera. Hitler considera que eso es una muestra de debilidad de su supuesto medio aliado que es Rusia, o sea, el antiguo enemigo con el que hizo el tratado de no agresión, que ahora supuestamente es un aliado. Y Hitler comete otra vez el mismo error que en la Primera Guerra Mundial. Como ve que o piensa que se debilitó el ejército rojo, él dice, pues no están entrenados, no están bien equipados, no son profesionales como nosotros, acabemos con ellos. Envía el frente de guerra oriental, envía el frente de guerra, o sea, divide su ejército en dos, envía el ejército hacia, una parte está peleando en Francia, en Europa, y la otra parte la va a enviar a pelear a Rusia. Intenta tomarse una región del sur de Rusia, que es donde está todo el petróleo, y al mismo tiempo intenta atacar Stalingrado, que es la ciudad de Stalin, e intenta tomársela a la fuerza. Ahí se da la batalla más grande de toda la Segunda Guerra Mundial, donde murió aproximadamente, según lo que dicen ahí, las aproximaciones, 1 millón de soldados en pocos meses. O sea, no sé cuánta población tenía Stalingrado, pero creo que murió más gente de la que en realidad vivía en Stalingrado. Se dieron unas muestras de valor increíbles en esa batalla, especialmente por parte de los rusos que estaban mal equipados y que murieron impresionantemente, pero ellos lograron contener al ejército alemán. Posterior a esa batalla los hicieron retroceder en la batalla de Kursk, que es la batalla más grande de tanques, y les ganan a los tanques que están, los tanques alemanes, los Tigre, eran tanques muy, muy avanzados. Los Tigres 4 tenían la capacidad de acabar con cientos de tanques del enemigo, pero la producción rusa era tan vasta, o sea, tenían tantos tanques que los avasallaron. Bueno, en ese frente entonces no son capaces, en el ruso no son capaces, en el francés tampoco son capaces. Y la Segunda Guerra también va a desencadenar con el otro aliado que sí es muy poderoso de Alemania, que es Japón. Yo en este caso yo no menciono mucho a Italia porque Italia hizo el mismo papel. No ayudó en mucho a Alemania, le hizo más estorbo que ayuda. Y al final, pues se les volteó la arepa. O sea, Italia siempre los traicionó. Yo no sé por qué ellos volvieron con los italianos. Pero bueno, pues no fue así como tan traición, pero bueno, igual Mussolini lo fusila. Japón sí era un imperio muy poderoso. Japón, ¿cuál es el papel de Japón? Japón es muy raro el papel que desempeña en estas dos guerras, porque en la Primera Guerra Mundial está con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia y con los aliados hacia el final de la guerra, y en la Segunda Guerra Mundial está contra ellos. El papel de Japón es que Japón quería convertirse en la potencia imperial de todo Asia, de todo el Pacífico. El lema de ellos era Asia para los asiáticos. Entonces ellos querían tomarse todos esos territorios del Pacífico, China, todas esas islas, y en esos momentos el que tenía el control del Pacífico era Estados Unidos. Entonces entraron en competencia con Estados Unidos. El miedo que le tenían estos otros países a Japón también era tanto por la expansión que ellos estaban haciendo, porque Japón sí empezó a expandirse y a tomar otros territorios, Filipinas, otros, a hacer invasiones, era un imperio que se estaba expandiendo en todo momento. Llevó la atención hasta tal punto que ellos le dijeron, bueno hermano, o usted renuncia a su vocación imperial y expansionista, o se enfrenta a nosotros, y pues Japón tomó una decisión, y Japón atacó en Pearl Harbor la flota de Estados Unidos. Fue un buen ataque, pero fallaron en una cosa, ellos tenían unas reservas petroleras más corridas hacia la parte continental, digo, hacia la parte de la isla, y esas reservas pues no las atacaron, o si no hubieran podido frenar más el avance de la flota estadounidense. Pero igual le hicieron un golpe grandísimo. Pero el resultado de eso, ¿qué es? Estados Unidos entra formalmente a la guerra. Cuando Estados Unidos entra formalmente a la guerra, pues ustedes ya saben que eso va a desencadenar después, hacia el final de la guerra, con un par de bombas nucleares en Japón, que es la única manera que encuentran para frenar el espíritu japonés, porque ellos no se rendían. Bueno, este papel de Japón, pues sí es muy curioso, ¿no? ¿Qué deciden hacer los aliados? Ellos deciden invertir todos sus recursos bélicos en destruir el mayor mal que había para ellos, ¿no? El enemigo principal, que era Alemania. Los dos bandos, los rusos con su ejército rojo y los aliados, empezaron a avanzar y a volver añicos por la cantidad de soldados que tenían y la cantidad de recursos bélicos. O sea, a Alemania ya se le fueron agotando las municiones, pues le fueron matando también las tropas, entonces también se le fueron diezmando las tropas.
a pesar de que estaban más entrenados y todo, al final resultaron peleando fue las SS, que eran los pelados que adoctrinaban, resultaron peleando las mujeres, los ancianos, o sea, acabaron con la población alemana. Y los otros dos ejércitos avanzaron sin parar, sin parar, sin parar. Era una competencia de ver quién llegaba primero a Berlín. Los que primero llegaron fue el ejército rojo, se tomaron Berlín, ellos son los que se toman el búnker del Führer, allá es donde se suicida él con la novia, y ellos son los que descubren supuestamente los restos de Adolfo Hitler. La ciudad después también llegan aliados, por eso la ciudad se divide como Berlín durante mucho tiempo, hasta la caída del muro de Berlín estuvo dividido en dos. Pero eso voy a hablar después en lo de la Guerra Fría. Es un conflicto donde básicamente va a haber un gran ganador, que es Estados Unidos, y va a ser el gran ganador pues porque él es el motor industrial que va a alimentar toda esta guerra y además de eso va a ser el motor económico de la reconstrucción. Y lo más importante de esto es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no va a haber competencia como entre ese espíritu alemán imperialista que evocaba el antiguo imperialismo y el capitalismo nuevo. No, esa dualidad ya no va a estar. A partir de 1917 que surge la Revolución de Octubre en Rusia, la que lidera Vladimir Lenin, surge otro modelo en el mundo, que es un modelo que tiene muchas aristas, tiene mucha gente que lo critica, mucha gente que está a favor, pero el hecho es que hoy por hoy sigue siendo un modelo muy vigente. Por ejemplo, China hoy en día es comunista. El modelo que estaba en esos momentos allá era el comunismo soviético. Y empieza una competencia muy feroz entre Estados Unidos apoyando la reconstrucción económica en Europa y al mismo tiempo con una doctrina anticomunista, porque el modelo capitalista se puso como antítesis al modelo comunista que proponía el bloque soviético. Y empieza ya lo que es la Guerra Fría y el enfrentamiento entre estos dos grandes bloques que continúa hasta hoy en día. De hecho, la situación de Colombia en muchos sentidos yo considero que es una situación de Guerra Fría, donde todavía se ve las máquinas de propaganda de lado y lado y donde todavía se ve la irracionalidad de las dos partes queriendo cooptar al uno o al otro. O sea, son cosas muy graves. Pero, pues bueno, la clase la voy a dejar hasta acá porque son demasiados temas. Yo les había preparado otro material audiovisual, unos mapas y unas cosas, pero pues por el momento lo único que me resta es un par de cositas. Frente a sus lecturas necesito decirles una cosa. Me parece muy, muy, muy chévere las personas que están abordando la lectura en casa. Obviamente hay muchas personas que no están respondiendo con estas lecturas y que pues de pronto no han encontrado la oportunidad de abrir esos espacios de lectura en casa. Es importante que los vayamos tomando. Yo voy a intentar cambiar la metodología un poquito porque veo que a veces no hay como una orientación ni que se está reconociendo el valor ni la importancia de ese ejercicio. Pero yo sí los invito a que ustedes lo tomen y que lo lleven en su casa. La lectura es muy importante, sobre todo para los retos que ellos van a afrontar más adelante. Y pues los que lo están presentando lo están haciendo muy bien. El ejercicio no es que, o sea, que usted lo haga perfectamente de un día para el otro. O sea, ese nunca fue el ejercicio. El ejercicio es que usted se acerque a la lectura y que usted mismo de a poco empiece a construir una relación con la lectura y de a poco empiece a adquirir más herramientas, más capacidad de análisis y a sacar más elementos. Lo importante es que usted construya algo a conciencia, desde mi punto de vista. Y ya esa herramienta más adelante les irá brindando otros frutos. La tarea ya para la semana que sigue para los grados noveno es muy sencilla. Yo les voy a enviar al grupo, a los dos grupos de 901 y 902, el link de dos videos muy corticos. Son de una página educativa de YouTube que se llama Academia Play. Y básicamente ellos esquematizan muy bien lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son los temas que necesito que tengan muy claros. Yo obviamente no tengo los recursos tecnológicos que ellos tienen, por ejemplo el uso de mapas, que eso era lo que quería hacer ahorita, encontrar unos mapas pequeñitos, otros grandes, unos distorsionados, bueno, en fin. Pero él sí les va a mostrar con los dibujitos que él hace y con todas las cosas, los mapas de una forma más clara y de pronto van a ir ustedes como aterrizando los temas, porque cuando uno se los presenta así, a veces son tantas cosas que de pronto también es difícil abordarlos, ¿no? Entonces, con este otro ejercicio que va a ser un ejercicio de refuerzo, de ver un par de videitos cortos,
Lo único que yo les voy a solicitar es que hagan un resumen de cada video en su cuaderno a conciencia. Un videito, creo que el más largo dura como 15 minutos, entonces mírenlo a conciencia. Si usted ve que de pronto no entendió mucho la primera vez, pues como los videos no son tan largos, pues vuelva y le echa otra miradita, no hay problema. Aprovecha que ahorita de pronto en estos espacios también de tensión, a veces hay espacios de ocio y donde uno no tiene nada que hacer. Y bueno, aprovecha y uno ve el videito de una manera muy corta. Y la idea es intentar aclarar sobre todo esos dos temas. Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, que es la transición entre las dos guerras, y Segunda Guerra Mundial. Esa es como lo más importante que yo quiero que abordemos en este periodo. Bueno, yo voy a dejar la clase hasta acá. Les agradezco mucho.